Bienvenidos a Expansión. Qué bueno que están con nosotros en esta mañana. Es un gusto poder compartir con ustedes y poder pasar este tiempo. Creo que el poder compartir, el poder aprender más de la palabra es algo que apreciamos mucho aquí en Expansión y espero que así como yo he aprendido mucho y estoy aprendiendo mucho, espero que tú también. Vamos a pasar un tiempo de Santa Cena durante la enseñanza, entonces voy a pedir que tengas los elementos de la Santa Cena listos, tu pan, tu copita de la Santa Cena y pues que lo tomes cuando se te dé la indicación después de la enseñanza de hoy. También te recordamos que puedes dar una donación a Expansión si lo sientes en tu corazón y si tienes ese deseo para que tú puedas donar y ser parte de todo lo que estamos haciendo aquí. Así que te animo y vamos a orar por la ofrenda, vamos a orar para que Dios igual esté trabajando en tu vida, esté multiplicando lo que Él te está dando para que tú también puedas ser de bendición. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos, glorificamos tu nombre, reconocemos que tú eres Dios, reconocemos que tú eres Señor de señores y Rey de reyes. Gracias por la provisión que tú das día tras día, gracias por la forma en que trabajas en nuestra vida y pido que tú estés usando cada una de nuestras vidas, Señor, para glorificarte, para también alcanzar a más personas y también dar más de lo que somos para ti. Pido que estés trabajando en la vida de cada persona para que ellos puedan ver cómo ser de bendición para otras personas y que también tú puedas multiplicar eso que tienen, que ellos puedan ver bendición en su vida y puedan ver cómo bendecir a su iglesia, pero también a todas las personas que tienen a su alrededor. Padre, tú eres grande y eres hermoso y pedimos que tú estés trabajando en nuestra vida y dándonos también entendimiento para entender tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido a Expansión. Y mira, hemos estado ya estudiando el libro de Gálatas. Empezamos esta serie que se llama El efecto Gálatas. Y estamos hablando acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Y mira, esta carta, Pablo se le escribe a una provincia romana que se llamaba Galicia. Esta provincia es lo que hoy conocemos un poquito como Turquía. Es la parte sur del país que hoy conocemos como Turquía. Pablo plantó iglesias en esta área, en Galicia, y vemos este recuento, ¿verdad? En Hechos 13 y 14, en su primer viaje misionero, él plantó estas iglesias. Entonces, él les está escribiendo una carta a estos hermanos. Eran iglesias en un área gentil, ¿verdad? Lo que conocemos, los gentiles eran aquellos que no eran de descendencia judía, eran aquellos que habían aceptado a Jesús, ¿verdad? Los cristianos que venían de esa descendencia, que habían aceptado a Jesús, pero que no eran judíos. Pero también dentro de esas iglesias habían algunos cristianos que venían de descendencia judía. Y él está escribiendo a ellos porque entre estas iglesias empezó a haber un grupo de hermanos, ¿no? Que les está costando trabajo un poquito creer que solamente la salvación venía por la fe y sacrificio en Jesús. Estos hermanos empezaron a predicar otras cosas. Ellos pensaban que tenían que seguir y respetar las tradiciones judías también, especialmente la circuncisión. Así que Pablo escribe esta carta para corregir esta creencia que estaba surgiendo y que estaba tomando mucho auge. Él enfatiza que por la fe, que es solamente por la fe y no la fe más otra cosa, sino solamente por la fe podríamos tener salvación, o ellos podían tener salvación, ¿verdad? En ese tiempo, solamente por la fe en Jesucristo. No era por obras, no era por tradiciones, no era por opiniones de otros. Y esto es lo que vemos, especialmente en el capítulo número 2, vemos que precisamente Pablo narra esto que había pasado. Y había pasado algo también con el apóstol Pedro, y él lo narra. Pero antes de leer esto, ¿te parece si oramos, verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque podemos tener este testimonio
y podemos aprender de estos escritos que los apóstoles, los primeros cristianos, pudieron plasmar para poder bendecirnos a nosotros después de tantas generaciones. Señor, abre nuestro entendimiento. Señor, revela tu palabra a cada uno de nosotros. Llévanos a poder entenderla y poder llevar nuestra fe todavía a un nivel más alto. Ayúdanos, Señor, a tener convicción de lo que tú estás hablando también a nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos y pedimos que nos ayudes con este estudio de Gálatas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a leer en el capítulo número 2, los versículos del 11 al 21. Es donde Pablo narra esta situación que estaba pasando. Y mira, pon atención, si tienes tu Biblia, ábrela y sigue ahí conmigo, y si no, aquí en la pantalla va a aparecer también este texto. Y es interesante porque el título de este segmento de la Biblia se llama Pablo se opone a Pedro, ¿verdad? Entonces ellos estaban ahí en un conflicto. Dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía en un tiempo que él estaba hablando del pasado, ¿verdad? Cuando Pedro había visitado Antioquía es lo que ahora conocemos como Siria también. Entonces, cuando estaban ahí, Pablo le reclamó a Pedro, y aquí dice, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo era también otro de los discípulos de Jesús, era un apóstol de descendencia judía, ¿verdad? Y ellos llegaron también a Antioquía para ver lo que estaba pasando y cómo los gentiles se estaban convirtiendo al Señor. Entonces, cuando llega, dice, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Entonces Pablo le está narrando a los hermanos en Galacia lo que había pasado en Antioquía, y les dice, mira, esto pasó, y es interesante porque Pedro se dejó llevar, ¿verdad? Por lo que estaba pasando. Y si tú y yo podemos recordar, ¿verdad? Pedro tenía un antecedente ya de este tipo de casos, ¿verdad? Si recuerdan, cuando la multitud quiso, pues, crucificar a Jesús, ellos lo empezaron a perseguir y lo apresaron y lo llevaron a la corte, ¿verdad? A enjuiciarlo. ¿Y qué pasó? Que Pedro temió mucho a la multitud. ¿Y qué pasó ahí? No, él negó a Jesús 3 veces, la famosa negación de Pedro. Y vemos cómo Pedro ya estaba luchando mucho contra esto. Estaba luchando contra el qué dirán, o contra la influencia de las multitudes. Y podemos pensar en otras ocasiones también, ¿no? Por ejemplo, ahorita me recuerdo un poco acerca del mismo pueblo de Israel, cómo llegó un momento donde él quería tener un rey como las demás naciones. Podemos ver la influencia que pueden llegar a tener las multitudes hacia una persona o hacia un pueblo, hacia un grupo, porque es la realidad. Las multitudes y lo que empiezan a creer o lo que pueden esparcir puede influir drásticamente y de una forma grande, impactar cómo reaccionamos muchas veces. Yo puedo recordar, ¿no?, en algunas historias personales, pero yo recuerdo que yo crecí en una casa donde había pues mucho alcoholismo, había mucho abuso, cosas por el estilo. Mi padre sufrió de alcoholismo, ¿no? Todo el tiempo que yo recuerdo. Y yo recuerdo bien que en algún momento en mi niñez, cuando yo era niño, yo dije, yo nunca voy a tomar alcohol, ¿verdad? Y esa era mi convicción, y no voy a hacer ciertas cosas. Pero cuando llegué al bachillerato, cuando llegué a la prepa, algunos de mis amigos, eso era algo muy común entre ellos. De hecho, recuerdo que sus papás, con jóvenes de 15, 16 años, los papás de mis amigos los dejaban tomar, hasta tomaban juntos. Era algo que para ellos era normal.
pero ya iba en contra de lo que yo había decidido personalmente. En ese momento todavía no conocía de Jesús, todavía no aceptaba a Jesús como Señor y Salvador, pero yo ya tenía esa convicción. Pero ¿qué pasó? Al convivir con ellos constantemente, poco a poco empecé a probar el alcohol, empecé a tomar y gracias a Dios nunca me emborraché, pero sí me llegué a tomar 2 o 3, ¿verdad? Pero eso me llevó a romper mis convicciones, me llevó a romper lo que yo creía. Y me pude dar cuenta de la influencia que mis amigos llegaban a tener, ¿verdad? Y porque era una pequeña multitud, pero es que estaba influyendo en mi caso. No sé a ti, a lo mejor has tenido una situación similar. Puedo recordar también en algún momento cuando recuerdo que con mis amigos usaba pues malas palabras. Yo decía groserías cuando estábamos con ellos, hasta cómo nos llevábamos, cómo nos referíamos uno al otro. Usábamos malas palabras. Y yo recuerdo que después de conocer de Jesús, salí de ese entorno y una vez, ha de haber sido unos 3, 4 años después, regresé y me reuní con mis amigos y automáticamente es como que el chip cambió y yo ya tenía mucho tiempo de no decir malas palabras y apenas los vi a ellos y empecé otra vez, ¿no? A decir esas malas palabras. Y la verdad es que eso me avergüenza, ¿verdad? El reconocerlo, pero es la realidad. Y era un poco la influencia que llegaban a tener las multitudes. Y no sé tú, a lo mejor has estado en un caso similar, en un caso donde a lo mejor no estás seguro de hacer algo, pero porque los demás lo están haciendo, lo haces, ¿verdad? Como para no quedarte fuera o por el qué dirán o por el ser juzgado o por lo que sea. Y esto es lo que vemos que estaba pasando con Pedro. Él, para no ser criticado o juzgado por los partidarios de la circuncisión, por aquellos que decían, no, para ser cristiano primero tienes que ser judío, él se dejó llevar por ellos, por eso. ¿Y qué pasó? Se hizo a un lado y ya no convivió con los gentiles, solamente convivía con los cristianos de descendencia judía, ¿verdad? Ya no convivía con los cristianos de descendencia gentil. Y esto vemos que se lo echa en cara Pablo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la libertad en Cristo. Pero mira, vamos a continuar. En el versículo 14 dice, cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Y está tremendo esto, ¿no? Está tremendo este reclamo que le hace Pablo a Pedro, porque le dice, ¿por qué estás tratando de imponerle cargas a los demás que ni siquiera tú estás llevando? Y si lo ponemos en contexto, esto es lo que Jesús le reclamó también a los fariseos. Entonces, aquí Pedro estaba actuando como un fariseo. Él estaba prácticamente dándoles cargas a otros que ni siquiera él estaba cargando. Él no estaba viviendo con todas estas leyes y siguiendo las leyes judías. Él estaba viviendo en la gracia, en la libertad que Cristo le había dado, pero él quería imponérselo a otros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de este tipo de cosas, porque no solamente es en el mundo afuera, en el mundo secular, donde hay ideologías, donde hay filosofías, donde hay formas, métodos que no le agradan a Dios, sino que también en la iglesia, dentro de la iglesia, tenemos que tener cuidado de no llegar a caer también en ese error. De tener una actitud de fariseo, ¿verdad? De querer imponer nuestras opiniones o nuestros gustos en los demás. ¿Por qué? Porque aquí Pablo le dice prácticamente, ¿no? Estás siendo un hipócrita, estás actuando con hipocresía. Y tenemos que tener cuidado con esto. Necesitamos reconocer de dónde vienen las enseñanzas y las creencias que yo tengo, que tú tienes, que estamos viendo aquí. De hecho, siempre te animo a que todo lo que escuches, no importa si es de mí o de alguno de otros de los pastores de Expansión o lo que veas en internet, siempre exponlo bajo la palabra, la luz de la palabra de Dios. Siempre. Compáralo, siempre llévalo para asegurar que estás yendo y siguiendo las creencias correctas, ¿verdad? La sana, lo que conocemos como la sana
doctrina, no cosas aquí como dice Pablo, ¿no? Que se desvían del verdadero evangelio. Tenemos que tener cuidado en cuanto a esto. Y la verdad es que la única forma en que podemos hacerlo es estudiando nosotros mismos las escrituras. Es tu obligación, es tu responsabilidad leer las escrituras todos los días para poder entender bien y que no te dejes llevar por ideologías, filosofías, ideas fuera de la palabra de Dios. Esto es importante. Pero también podemos preguntarnos, ¿no? ¿Esto es una idea del mundo? ¿Esta es una idea humana nada más? ¿O realmente viene en la palabra? Y me gustaría darte una herramienta, ¿ok? Aquí vamos a ver un pequeño diagrama. Va a aparecer aquí en tu pantalla. Y este diagrama, vamos a ver estos círculos. Y estos círculos nos pueden ayudar a entender un poquito mejor cómo basar y en qué basar nuestras creencias, ¿ok? Porque podemos escuchar allá afuera en el mundo, ¿verdad? Hay muchos que utilizan aún las escrituras, pero las sacan fuera de contexto, ¿verdad? A lo mejor hay dichos que son parecidos o cosas que pensamos que vienen en la Biblia, pero no vienen en la Biblia. Y tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, estos círculos, este diagrama nos va a ayudar a poder entender un poquito más en cómo vivir la vida cristiana. Basado, primero que nada, lo que tenemos en el centro, ¿okay? Son las enseñanzas de Jesús. Lo que tenemos nosotros como esencial, como fundamental, y lo que tú tienes que tener también es ir y estudiar las enseñanzas de Jesús. Eso es lo primero, no hay otra cosa. Si tú empiezas creyendo o actuando bajo la creencia de otras cosas, entonces vas a poder llegar a caer en un error, ¿no? Yo también puedo llegar a caer en un error. Entonces, lo primero son las enseñanzas de Jesús. Después tenemos las enseñanzas de los apóstoles. Y estas las podemos encontrar en las cartas, ¿verdad? Las enseñanzas de Jesús las encontramos en lo que son los evangelios, los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Ahora, las enseñanzas de los apóstoles los encontramos después de Hechos, ¿verdad? Todas las cartas, las epístolas, como esta que Pablo escribió a los Gálatas, ahí encontramos enseñanzas de los apóstoles, de los primeros cristianos, de aquellos que caminaron con Jesús, ¿ok? Y hasta Apocalipsis también. Ahí podemos aprender mucho acerca de qué significa ser un discípulo de Jesús. Y también vienen cosas de profecía y de lo que va a venir en un futuro. Pero para mí Apocalipsis también es un libro de discipulado. Después, ¿qué sigue? Las tradiciones de la iglesia. Porque hay ciertas tradiciones que se han implementado por alguna razón. Y esas tradiciones en muchos casos son muy buenas. Pero no vamos a poner la tradición primero que las enseñanzas de Jesús. Eso es algo muy importante. Si la tradición está yendo en contra de las enseñanzas de Jesús, algo no está bien ahí, algo no está cuadrando. Si queremos imponer una forma en vez de lo que vemos que es la palabra de Jesús en su pureza, ¿verdad? Que es lo que Jesús dijo. A lo mejor Jesús no dijo y no habló acerca de un tema específico. Por ejemplo, a lo mejor Jesús no habló de que los hombres tienen que usar o no usar corbata, ¿no? Cuando van a la iglesia. A lo mejor ese tipo de cosas pueden ser cuestiones de opinión o pueden ser cuestiones de tradición de la iglesia, o también en el último de los círculos tenemos el contexto cultural. Y a lo mejor en el contexto cultural ahí hay cierta flexibilidad, hay ciertas opiniones, pero no van a caer sobre o arriba o como un más importante, con más importancia de las enseñanzas de Jesús. Recuerdo que cuando estaba en la universidad, uno de mis maestros, él fue misionero en África y él nos contaba una historia donde habían 2 misioneros donde prácticamente tenían un estilo, ¿verdad?, de vestir. Y había uno de ellos que le gustaba usar corbata, camisa, corbata, y a la iglesia se iba con pantalón de vestir, con camisita, con corbata, y iba, ¿no? Y pues era un lugar con mucho calor, entonces no usaba el saco, solamente era la camisa y la corbata. Y había otro también en otra aldea que a él le gustaba usar unos portafolios de piel.
y en su portafolio de piel iba para todos lados, y ahí llevaba su Biblia y su libreta, sus notas, pero que a él le pareció interesante y llegara en un momento el llegar a ver que todos los discípulos del primero también usaban camisa y corbata. Todos los que estaban siendo convertidos, ¿verdad? Todos los que iban aceptando a Jesús y como Señor y Salvador, empezaron a seguir el ejemplo de quien los discipuló, del misionero. Entonces todos andaban buscando camisas y corbatas para vestirse de esa forma. Y lo que le pareció también interesante fue que los demás, ¿verdad? El otro misionero, sus discípulos, ellos conseguían sus portafolios de piel para meter su Biblia y para meter su libreta. Y dice que eso le pareció interesante verlo. Ahora, eso no dijo Jesús cómo tenía que ser, si tenía que usar camisa y corbata o un portafolio de piel o cómo tenía que llevarse a cabo, ¿no? Esto eran unas cosas culturales, eran quizá a lo mejor cuestiones de opinión, de gustos. El problema es cuando llegamos a querer imponer esas opiniones, querer imponer esos gustos como si fuera la verdad absoluta de Jesús. Ahí es donde nos podemos meter en problemas, ¿no? Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia en Antioquía, pero también ahorita en Galacia. Y por eso Pablo les escribe y les dice, a ver, esto no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Por qué estás tratando de hacer esto que para nada tiene sentido? Porque si no, ¿por qué murió Jesús? Si de todas formas tienes que hacer obras o tienes que obedecer estas otras cosas. Entonces, vemos y espero que este diagrama te pueda ayudar a poder entender un poquito más y filtrar, ¿verdad? Lo que crees, aún lo que estamos compartiendo aquí en la iglesia, como los pastores, ¿verdad? Porque mira, en la única persona que podemos poner 100% nuestra confianza, nuestra fe, es en Dios. Si tú pones la confianza y tu fe en alguien más, ahí ya estás cayendo en un error. Y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Cristo Jesús y nada más. Luego vemos en el versículo 15, ¿verdad? 15 y 16 dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Mira, no importa cuál sea tu tradición, no importa de dónde vengas, no importa tu descendencia. Aquí mismo dice Pablo, ¿verdad? Nosotros somos judíos de descendencia, pero aún así necesitamos poner nuestra fe en Cristo, en Jesús, y necesitamos ser justificados por Jesús. No importa si naciste en una familia cristiana o si te acabas de convertir o estás en el proceso de conocer más acerca de Jesús, de confiar más en Jesús. Al final de cuentas, no importa quién eres, necesitamos ser justificados por Jesús, cada uno de nosotros. Podemos meternos en filosofías que el mundo o que los seres humanos están sacando, ¿no? Como que Dios es amor y Dios no va a mandar a nadie al infierno. O como todos los caminos, hablando de todas las religiones, llevan a Dios. Eso es mentira. Y mira, eso no viene en la palabra. Eso no es una enseñanza de Jesús. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. No dijo que cualquier camino te lleva a Dios. No lo dice. Entonces tenemos que asegurar de estar estudiando la palabra y de estar trayéndolo a la luz de la palabra, lo que escuchamos allá afuera y aún lo que escuchamos en la iglesia. Eso es interesante. Tú y yo necesitamos ser justificados por Cristo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa la justificación por Cristo? Es la acción de hacer a alguien justo delante de Dios. Es eso. Jesús, Él vivió una vida perfecta aquí en la tierra, siendo 100% hombre, ¿ok? Él dejó su descendencia de Dios y vivió aquí en la tierra siendo 100% hombre y era también 100% Dios. Él pagó por nuestros pecados para que podamos ser perdonados y justificados. ¿Qué es eso? Otra vez,
presentarnos justos delante de Dios, sin culpa, ya, borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces solamente podemos ser justificados por la fe en Jesús, no por obras, no por la ley, no por otra cosa. En Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Es un regalo nada más. Un regalo, lo único que podemos hacer es recibirlo. Yo no voy y si es mi cumpleaños, ¿verdad? Y si alguien me trae un regalo, no me lo recibo y le digo, ¿cuánto te debo? ¿Cierto? O a ver, te doy algo a cambio. No, es un regalo. Lo único que puedo hacer es recibirlo. Y dice, no por obras para que nadie se jacte. Esta es obra de Dios. Esto es el sacrificio de Jesús. Esto no es nada de lo que tú puedas hacer o de lo que yo pueda hacer. Y luego en el versículo 17 dice también Pablo, dice, ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Es interesante también esto que está diciendo, ¿no? Porque mira, dice, si tú como cristiano, que ya has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y has aceptado vivir una vida de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus enseñanzas, si tú regresas a las tradiciones, si tú regresas a guiarte por filosofías, ideologías que van en contra de la palabra de Dios, dice, esto es una tontería, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, yo soy una persona buena, yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie, entonces pues yo me voy a ir al cielo, ¿verdad? Eso no viene en la Biblia. No hay nada que ellos puedan hacer para poder ser salvos, porque te puedo preguntar, ¿no? O le podemos preguntar a esas personas, ¿qué hay de mentir? ¿Alguna vez has mentido? ¿Qué hay de la lujuria quizá, verdad? De desear a la pareja de alguien más o fuera del matrimonio. ¿Qué hay de la ira? ¿Qué hay del enojo? Hay personas que se dejan llevar por filosofías humanas y que simplemente quieren imponérselas a los demás. Si hoy vemos las noticias, podemos ver marchas tras marchas y gente que está protestando y que quiere imponer sus creencias y sus opiniones en los demás. Es más, en nuestras escuelas ya se están haciendo cambios drásticos en cuanto al diseño natural que Dios hizo para la familia. Y ya se quieren enseñar en las escuelas, ya se están enseñando en las escuelas. Y estos son personas que se dejan guiar por estas filosofías que van en contra de la palabra de Dios y quieren imponerlas a los demás. Por eso es que es necesario que tú y yo cuidemos la sana doctrina, que cuidemos que el evangelio que estamos recibiendo, pero también que estamos comunicando, que sean las palabras de Jesús. No hay de otra, porque si nos dejamos llevar por la multitud, ¿verdad? Es muy fácil. A veces yo puedo ver una imagen, un video y pensar, oye, pues tiene razón, o sea, al final hace sentido, ¿no? Lo que está diciendo. Pues hay que ser buenas personas y ayudar a todos. Sí, definitivamente, hay que hacerlo. Pero no es la base de nuestra salvación, no es lo que me va a impulsar, sino la salvación en Cristo es lo que me impulsa. Porque mira, todos podemos decir que somos buenas personas, pero aún la palabra dice que no. En Romanos 3:11 dice que no hay ninguno justo, ni siquiera uno. Todos hemos caído de la gracia de Dios. Entonces necesitamos la salvación. Pero si nosotros no entendemos y no estudiamos la palabra y vemos lo que dice Efesios, lo que dice Romanos, podemos dejarnos guiar por cualquier otra ideología. Y luego en el 19 y 20 dice, yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Yo ya no sigo lo que la ley, yo ya no hago obras, sino que ahora vivo para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Es solamente la fe en Jesucristo. No es la fe en Jesucristo y algo más.
no es la fe en Jesucristo y obras, para nada. La solución es morir a todo eso, ¿verdad? Morir en Cristo y solamente vivir para Él, pero basado en lo que creo en Él. Pero obviamente esta fe trae como consecuencia buenas obras. Entonces aquí dices, a ver, espérame, entonces es la fe, son las obras, es la justificación. Aquí, como, no sé si has escuchado, ¿verdad? Que se dice que el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Aquí en este caso, sí. El orden de los factores sí altera el producto, al final de cuentas, porque no podemos decir, por ejemplo, podemos verlo en las matemáticas, ¿verdad? Sabemos que 3 más 5 es 8, pero lo mismo es 5 más 3 es 8, es el mismo resultado, pero en este caso no es lo mismo que yo hago obras para ser justificado, no funciona de esa forma, sino que primero tengo fe, soy justificado y luego vienen las obras como resultado de mi salvación, como resultado de mi perdón. Ahora sí, las obras vienen después de tener fe y de ser justificado. Mira, en el versículo 21, Pablo termina diciendo, ¿no? No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Si tú y yo pudiéramos ganar la salvación o el perdón de nuestros pecados por nuestras obras, por lo que hacemos, entonces no tendría sentido que Jesús hubiera ido a la cruz. ¿Para qué fue a la cruz? ¿Para qué pagó? Si yo me lo puedo ganar, si yo puedo hacerlo yo mismo, si yo puedo ser buena persona, o puedo seguir cierta ideología, o puedo ser tolerante, o puedo ser lo que sea y creer y solamente tener la información en mi cabeza. Si eso me lleva a la salvación, o al final de cuentas todos los caminos nos llevan a Dios, entonces ¿para qué murió Jesús? Si al final Dios me va a perdonar porque Dios es 100% amor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué murió Jesús? Dios es 100% amor, 100% gracia, pero también 100% verdad. Y su palabra es la verdad, y la verdad dice que no. Al final solamente los que somos justificados por Cristo vamos a poder llegar a los pies del Padre, tener acceso al Padre. Es necesario leer la palabra, es necesario estudiarla para que no te dejes guiar y manipular, porque mira, las multitudes pueden tener una influencia increíble. A lo mejor en tu escuela, en tu trabajo, hay gente que dice y que suena razonable, suena como que están proclamando algo de amor, de tolerancia, pero si va en contra de la palabra de Dios, entonces no lo sigas, pero solamente vas a poder hacerlo si estudias la palabra, si conoces el verdadero evangelio. Requerimos tú y yo tener sabiduría, tener discernimiento, tener valor también para identificar cuando las multitudes están mal y para poder compararlo con las escrituras y poder confrontarlo o alejarnos también de eso. En vez de dejarnos llevar como Pedro, ¿verdad? Que él se dejó llevar por temor al que dirán, porque se dejó llevar y arrastró a otros, arrastró también a Bernabé y a otros hermanos. Tenemos que tener cuidado. Sigue pensando por ti mismo y sigue pensando y estudiando las escrituras, porque en el momento en que nos dejamos influir por las multitudes, ahí es donde empezamos a desviarnos también del buen camino. Es más, te animo a que pongas bajo la luz de las escrituras aún lo que predicamos aquí. Hazlo. De esa forma vas a poder asegurar que estás llevando a cabo una vida de acuerdo a la voluntad del Padre. No te dejes llevar por las creencias de las multitudes. Haz un buen uso de la fe. Haz un buen uso de la gracia. Haz un buen uso de la salvación y de la libertad que tienes en Cristo. Y es en esa libertad que celebramos nosotros también la Santa Cena. En esa libertad es que podemos tomar el pan y el jugo de la uva, recordando el sacrificio de Jesús, que Él pagó por mí, que yo no puedo hacer nada por pagar. Yo merecía haber estado en esa cruz, pero Él vino y Él
tomó mi lugar. Y es lo que celebramos. Cuando comemos el pan, recordamos su cuerpo molido a golpes a favor de ti y de mí. Tomemos el pan. Y cuando tomamos el jugo de la uva, recordamos su sangre derramada por ti y por mí, a favor para que pudiera cubrir nuestros pecados y nuestros errores. No hay nada que podamos hacer. Jesús ya lo hizo. Tomamos el jugo. Oremos. Señor, te agradecemos. Te damos gracias por la carta de Pablo a los Gálatas. Te damos gracias, Señor, porque Él tuvo el valor de confrontar a Pedro cuando él se desvió, porque Él escribió estas líneas para que nosotros pudiéramos aprender también. Y te damos gracias por tu sacrificio. Gracias por haber ido a la cruz y porque no hay nada que yo pueda hacer, sino que tú ya lo has hecho todo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Qué buen mensaje. Me reta a realmente estar leyendo más la Biblia, asegurar que estoy entendiendo todo lo que me están enseñando, no solo en expansión, sino a lo mejor tengo alguien que igual con el que estoy estudiando y tenemos que ser diligentes y asegurar que lo que estamos haciendo y diciendo concuerda con lo que nos ha enseñado Cristo. Espero que disfrutes esta semana. Mamás, muchas felicidades. El miércoles celebramos Día de las Madres, así que de parte de Expansión, muchas felicidades. Espero que disfruten y que puedan igual tomarse un tiempo para ustedes. También les recordamos que tenemos el grupo de vida en línea a las 8 de la noche, igual los miércoles, igual ahí de celebrar con la mamá, pueden conectarse. Y espero que podamos pues seguir aprendiendo y seguir viendo qué bendiciones estudiar este libro de Gálatas. Muchas bendiciones.